nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de fe. Primera sesión, creo, creemos. Capítulo segundo, Dios al encuentro del hombre. Artículo tercero, la Sagrada Escritura, y el Catecismo va a dedicar en este artículo 33 números a desarrollar este tema, ¿no? En el cuarto apartado, en el que estamos estudiando esta semana, el día de hoy lo vamos a dedicar al tema de la unidad del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, específicamente el número 130. Dice el Catecismo en el número 130. La tipología significa un dinamismo que se orienta al cumplimiento del plan divino cuando Dios sea todo en todo. Así, la vocación de los patriarcas y el éxodo de Egipto, por ejemplo, no pierden su valor propio en el plan de Dios por el hecho de que son al mismo tiempo etapas intermedias. Es posible que hoy, queridos amigos, algunas personas que nos estén escuchando, que no hayan estado en los programas anteriores, puedan sentirse quizás un poco perdidas por las palabras como tipología, que el día de ayer explicamos bastante. Pero bueno, intentaremos un poco hacer un resumen para que no se desubiquen y podamos seguir avanzando, ¿no? Recordamos brevemente que el catecismo en estos tres números finales, ¿no? El número 128, 129, que son los dos números que vimos el día de ayer, y el 130 del día de hoy, nos ha hablado pues de una de las formas más hermosas y más elocuentes para hablar de esa unidad que existe entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿no? Es como una forma muy hermosa de hacer exégesis, ¿no?, que tuvieron estos primeros padres de la Iglesia. Y a esa forma se le llamó tipología, ¿no? La tipología. Es decir, que vemos en el Antiguo Testamento figuras que son como una prefiguración, que son como una profecía, como una sombra que estaba por llegar, algo nuevo que se iba a cumplir, ¿no? Ver el Antiguo Testamento en la clave del cumplimiento del Nuevo Testamento. Uno ve, por ejemplo, el árbol del paraíso, ¿no?, como una prefiguración del árbol de la vida que será la cruz de Cristo. Y aquí hay toda una tipología, hay toda una reflexión espiritual, viendo en ese árbol de la vida del paraíso terrenal la figura del árbol de la vida que iba a ser el árbol de Cristo, la cruz salvadora del Redentor, ¿no?, etcétera, etcétera, ¿no? Se trata pues de una forma de hacer exégesis llamada tipología, ¿no? Comentábamos ayer también, ¿no?, que se podía pecar en estas tipologías de exceso o de defecto. Se puede decir que existen estos dos extremos, ¿no? El extremo de pretenderlas forzar demasiado y sacar comparaciones del Antiguo y del Nuevo Testamento de una manera demasiado forzada y artificial, ¿no? Pero del otro extremo está en que quizás como hoy día estamos, ¿no?, que ya no se habla de ello, que las hemos tirado a la basura, o que solamente pensamos que eso eran cosas de los antiguos, ¿no?, de los primeros siglos, allá de los santos padres, pero que eso no toca nuestra vida. Por lo tanto, no se trata de estirar de una manera artificial, porque se podría pecar por exceso, queriendo tener pues una referencia de cada versículo del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. No, eso no se puede, ¿no?
Pero también es demasiado corto el pensar que esto es una interpretación meramente espiritualista, ¿no? Que lo que intenta es demostrar que el Antiguo Testamento ha tenido en Jesucristo su cumplimiento, que Cristo es el Mesías esperado por los judíos, y que para intentar demostrar eso, pues se hacen poesías. Y no es así. La Sagrada Escritura no es un libro de poesías, porque es el mismo Espíritu Santo el que ha inspirado el Antiguo y el Nuevo Testamento, y hay un hilo conductor entre los dos. Esto es lo que significa, queridos amigos, el estudio de esta tipología bíblica. Ver el Antiguo Testamento, que además de que tiene su propia consistencia, ¿no? su propia autonomía, en cuanto que son acontecimientos que tuvieron lugar en un determinado momento de la historia, ¿no? Pero que al mismo tiempo estaban integrados en el plan de Dios, que era preparatorio para la llegada de Jesucristo y para la manifestación definitiva de sus misterios de salvación. Y esto es importante que todos lo tengamos presente, ¿no? Quizás para entender un poco mejor este número del catecismo, nos expone un poco, ¿no? Cómo los primeros cristianos, allá por el siglo IV, cuando ya la catequesis prebautismal estaba más o menos bien ordenada, ellos hacían catequesis con los catecúmenos, con los que no habían sido todavía bautizados, para prepararlos bien para recibir el bautismo durante la vigilia pascual. Y conservamos de este tesoro de la Iglesia Católica esas catequesis de los primeros siglos, ¿no? que tiene todo tipo de imágenes con las que se les predicaba a los catecúmenos para prepararlos bien. Esas tipologías son las que debemos, pues, echar mano, ¿no? Echar mano para evangelizar, para tomarlas, para rescatarlas allá del olvido en el que las ha llevado el mundo moderno, el mundo materialista, el mundo relativista. Entonces, vemos, ¿no?, cómo la Iglesia tiene este tesoro del cual necesitamos rescatar y volver a presentar, o presentarlo continuamente. En especial, en este tema del bautismo. Porque vamos a ver que en el bautismo es especialmente donde se utilizaban el mayor número, ¿no?, de estas tipologías que nos habla el catecismo. Y hay 3 lugares especialmente en donde nos vamos a centrar el día de hoy. El primer lugar es la creación y el diluvio. El segundo lugar, el paso del Mar Rojo. Y el tercer lugar, la figura de Elías y el río Jordán. Como podemos ver, queridos amigos, son figuras distintas, pero muy complementarias, ¿no? Y que yendo en lo concreto, ¿no?, repasándolas, estudiándolas, aparte de enriquecernos bíblicamente, ¿no?, lo mejor es que nos ayudan a explicar las cosas con ejemplos y no solamente con teorías, ¿no? Pongamos ejemplos cuando hagamos catequesis. Intentemos poner ejemplos siempre que toquen la vida de las personas, que toquen sus momentos presentes, sin tener miedo a hacer comparaciones, ¿no? Tipología es el tipo, la figura, la imagen, la sombra, aquello que está por llegar, es una pequeña copia, es una parábola, etcétera, etcétera, ¿no? Eso que fuimos explicando poco a poco el día de ayer. Vamos a entrar en la primera figura, ¿no? La figura de la creación y del diluvio. El agua de la creación y el agua del diluvio tienen como una doble significación, ¿no?, que puede parecer antitética. Es decir, una es el agua como creación y el agua como destrucción, ¿no? Como que el agua para las dos cosas. También nosotros en nuestro tiempo vemos que el agua
cuando se desata en una catástrofe natural, el agua es signo de destrucción. Fijémonos en las inundaciones, en los tsunamis. La verdad es que nos damos cuenta que el agua es capaz de destruir todo lo que el hombre ha construido, ¿no? El agua tiene esa tipología de destructiva, al mismo tiempo que también tiene ese elemento de ser figura de la vida. Donde hay agua, hay vida. Donde no hay agua, no hay vida. Por lo tanto, esta doble imagen del agua, el agua que destruye y el agua que da vida, ambas figuras fueron utilizadas en aquellos primeros siglos para entender las figuras del bautismo. En primer lugar, las aguas bautismales son imagen de la nueva creación. Y hay una nueva creación, y así lo predican los profetas. Recordemos distintos pasajes que además solemos utilizar los que tienen como tradición asistir a la noche de la vigilia pascual. Dice, os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo. Hay como una promesa de vida nueva, de criatura nueva. Esta es la imagen del agua de la creación. La nueva criatura es la encarnación. Esa es la nueva criatura. Y aquí ha habido como dos creaciones, la creación natural y la creación sobrenatural. La creación sobrenatural es la que tiene lugar en el momento de la encarnación del Hijo de Dios. Y a partir de la encarnación, la creación de la gracia. Hemos sido creados como nuevos Cristos. Hemos nacido ya no solo a una vida terrenal, sino que hemos nacido a una vida eterna. Hemos tenido dos partos, el parto de este mundo y el parto del bautismo para la vida eterna. La iglesia, que es nuestra madre, también nos da a luz para la vida eterna, así como nos dio a luz nuestra madre a la vida terrenal. Pero también esa madre que nos dio a luz a la vida terrenal también participa, también nos ha traído a esta vida terrenal para que nos ganemos la vida eterna. Esto es pues una interesante evocación en el agua en la que nacemos a una vida eterna. Es una regeneración. Volvemos a ser generados. Esta agua del bautismo tiene esta referencia, agua viva que Dios nos da. Incluso el padre de la iglesia, Tertuliano, tiene pues una manera de explicar esta parte muy hermosa, y él subraya la imagen de que nosotros somos pececitos, ¿no? Nosotros somos pececitos porque Cristo es el pez. Cristo es aquel que puede decir, quien permanezca en mí vivirá. Permaneced en el agua de la vida. Fijémonos que nosotros tenemos, queridos amigos, muy claro que la figura del pan es imagen de Jesucristo por aquello de la Eucaristía. Pero previamente, la imagen de Jesucristo era pan y pez. En las primeras comunidades cristianas, la imagen de Cristo no era solamente el pan, era pan y pez. No solo el pan por el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, sino porque el pan evoca a que Jesucristo es el pan de la vida, y el pez evoca a Jesucristo que ha brotado de las aguas nuevas. Y esto es muy interesante, pan y pez. Nosotros estamos llamados a vivir en el agua de la gracia y a ser pececitos de Jesucristo. Cristo es el pan de la vida y nosotros tenemos que ser pan para la vida del mundo. Cristo es el pez que nace del agua viva y nosotros somos pececitos que también tenemos que vivir en el agua. Es decir, tenemos que vivir en la vida de gracia.
Si nos salimos fuera del agua, fuera de la gracia, nos morimos. Esta es la imagen que utilizaba muy interesante el padre de la iglesia, Tertuliano, ¿no? Como vemos, hay una aproximación a la imagen del bautismo como agua que da vida. Y nosotros vivimos en esa agua como peces. Pero también decíamos que el agua, imagen de la nueva vida, también es imagen de destrucción. Y nos presenta el diluvio. El diluvio que destruye es imagen de la configuración con la muerte de Cristo que tenemos que tener todos los cristianos. Para nacer a una vida nueva hay que morir al hombre viejo. La destrucción del hombre viejo que también siempre nos duele, siempre es dolorosa. El diluvio destruye y nosotros tenemos que destruir y lo vamos a destruir con agua. Y aquí hay pues algunas imágenes que se utilizan, ¿no? La imagen del diluvio y la imagen de Noé. Noé es el que construye un arca para que sobreviva el mundo de los justos, ¿no? Y perezca el hombre viejo, y perezca el hombre pecador. Fíjate que el nombre de Noé en griego se dice anapauris, significa reposo, haciendo referencia al reposo de Cristo en el sepulcro. Noé, que significa reposo, entra en el arca. Es una evocación al Jesús que es depositado en el sepulcro. Y dice la Sagrada Escritura que Noé y su familia, en total 8 personas, entraron en el arca. Y este 8 nos lo evoca Tertuliano también, a que el 8º día de la semana Cristo resucitó. El sábado era el 7º día de la semana para los judíos y el domingo es el 8º día. Ese 8 de Noé es ese 8 de la resurrección. Pasados 40 días, Noé saca una paloma, ¿no? Y la paloma regresa nuevamente al arca porque no ha tenido dónde posarse. Signo de que el agua aún está tapando toda la tierra. Y así lo hace varias veces, hasta que finalmente la paloma regresa un día con un ramo de olivo en el pico. Esta imagen de la paloma es la imagen del Espíritu Santo, que desciende sobre nosotros en el bautismo, que desciende sobre el Señor en el río Jordán cuando Jesús fue bautizado. Ella no tenía dónde posarse y la paloma volvía y volvía hasta que finalmente encontró dónde posarse. Y ese dónde posarse, queridos amigos, era Jesucristo, el Hijo de Dios. El Padre dijo: este es mi Hijo amado. San Juan Crisóstomo, haciendo un resumen de esta imagen, dice algo muy precioso. Dice San Juan Crisóstomo: la madera es la cruz. La madera es la cruz. El arca de Noé es la iglesia. Noé es Jesucristo. Los 8 de la familia de Noé son los que han resucitado con Cristo. La paloma es el Espíritu Santo. El ramo de olivo es el amor de Dios a los hombres. De esta manera, San Juan Crisóstomo hace una catequesis bautismal preciosa y todavía la completa más. Dice, con una diferencia, y es que la realidad supera con mucho a lo que era la imagen, la figura del Antiguo Testamento, porque en el arca de Noé entraron animales irracionales y salieron animales igual de irracionales. Pero en la iglesia de Jesucristo, regenerada por la gracia bautismal, entramos sin haber sido todavía configurados con Cristo y salimos transformados como criaturas nuevas. Es decir, que supera la realidad a la imagen. Precioso
San Juan Crisóstomo en esta explicación que nos hace de esta tipología, ¿no? La madera es la cruz, el arca de Noé la iglesia, Noé es Jesucristo, los 8 de la familia de Noé son los que han resucitado con Cristo, la paloma es el Espíritu Santo, el ramo de olivo es el amor de Dios a los hombres, etcétera, etcétera. Vemos pues cómo los primeros padres de la iglesia utilizaban en sus catequesis pues ejemplos muy reales, ¿no? Y es lo que cualquiera de nosotros, sean catequistas, profesores, padres de familia, cualquiera que quiera ayudarle a Jesús en la evangelización, pues está llamado a beber de toda esta riqueza de las catequesis de la iglesia. Segunda figura, el paso del Mar Rojo. Como sabemos, queridos amigos, se administraba el bautismo especialmente en la noche de la vigilia pascual, esa noche en la que se recordaba el paso del Mar Rojo y la liberación de Egipto. Era la noche en que se administraba normalmente el bautismo. El paso por el Mar Rojo es figura de la futura victoria de Yahvé sobre el mal. Fijémonos en el texto del Apocalipsis 15:3. Dice: vi entonces como un mar de cristal mezclado con fuego. A orillas de este mar de cristal estaban en pie los vencedores, libres ya de la bestia y de su imagen y de la marca de su nombre. Su cántico era el de Moisés, siervo de Dios, el cántico del Cordero. Como vemos, es una evocación del paso del Mar Rojo. El paso del Mar Rojo es el fin de la servidumbre, es el fin de la esclavitud a los egipcios, el fin de la servidumbre del pecado y la entrada a una nueva existencia. Esa nueva existencia que se iba a caracterizar en la libertad de los hijos de Dios. Se acabó ya la esclavitud. Entonces el bautismo viene a ser esa imagen de la purificación, imagen de la liberación. Jesucristo, el nuevo Moisés. Y nos preguntamos, ¿y cuál es la tipología aquí? Bueno, pues el faraón era Satanás. Los ejércitos que el faraón envió a detener al pueblo que iba hacia la tierra prometida son las pasiones de nuestra alma. Y el bautismo es la lucha contra Satanás. El bautismo destruye nuestra enemistad con Dios. Por eso, que nadie se quede sin el bautismo. Yo sé que hacemos una gran tarea en las parroquias para preparar los niños para la primera comunión, para la confirmación los jóvenes, las parejas que se quieren casar. Pero hay veces nos quedamos bastante cortos en la invitación y en la preparación para el bautismo. Creo que en algunos lugares sería muy interesante poder contar con equipos de personas que estén dispuestos a hacer una mucho mejor catequesis sobre el sacramento del bautismo. El bautismo destruye nuestra enemistad con Dios. Qué importante sería poder bajar esto más a nuestra realidad para poder entenderlo. Recordemos también que en el Antiguo Testamento pues nos narra que había una nube que guiaba al pueblo de Israel por el desierto, una columna de nube que les conducía. Dice: nuestros padres fueron bautizados en la nube y en mar, dice San Pablo en referencia al paso del Mar Rojo. Y es que esa nube que acompaña al pueblo de Israel, los padres de la iglesia la ven como imagen del Espíritu. Hay que nacer del agua y del Espíritu. Y no basta que el bautismo tenga una fuerza liberadora, no basta la materialidad del agua, sino del agua
y del Espíritu. El agua es el agua del Mar Rojo y el Espíritu es la nube en forma de columna que acompaña al pueblo de Israel en su camino. Es hermosísima esta imagen, queridos amigos. Es el tránsito de la muerte a la vida, pero totalmente acompañados por una fuerza superior que es la imagen de la columna en forma de nube o la nube en forma de columna. Y la imagen del agua que se abre ante los ojos del pueblo de Israel y que se cierra sobre el ejército del faraón, concluyendo con esto esa etapa de esclavitud del pueblo de Dios. Es una imagen hermosa, el agua que se abre y deja pasar al nuevo pueblo y deja enterrado el pueblo antiguo. En esas catequesis bautismales, ¿no?, que la iglesia tiene como su tesoro, ¿no?, se refieren al descenso de Jesús a los infiernos, al Sheol, al lugar de los muertos. Ese meterse, ¿no? Jesús desciende al infierno para rescatar todo lo rescatable, a las almas que están abiertas a la gracia, a aquellos que no le conocieron y que obraron siempre el bien, pero que necesitaban de esa purificación, de ese conocer a Jesús. Ese descender es como si Jesús se mete en el agua, bucea en las aguas para sacar de ellas a todo aquel que está abierto a recibir su gracia. Es como si Jesús fuera esa paz, ¿no? Como si Jesús fuera esa propuesta, como si Jesús fuera ese camino, ¿no? Aquel que se mete y bucea hasta las profundidades del agua para extraer a la vida, para extraer a la vida. También es importante destacar, queridos amigos, que la nube en forma de columna únicamente era visible en el día. Durante la noche esta nube no era visible. Y entonces Dios envió una columna de luz para la noche. Los santos padres dicen que si esa nube en forma de columna durante el día era imagen del Espíritu Santo, la columna de luz que era visible por la noche era imagen del Verbo encarnado, Jesucristo. Cuando Jesús dice, ¿no?, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La columna de una nube durante el día y una nube de luz durante la noche. Jesucristo, el que ilumina nuestro camino. Yo soy la luz del mundo. Y termina con la imagen. Acordémonos que el pueblo de Israel, para salir de Egipto, hizo pues lo último de los signos, ¿no? Con la sangre del cordero pintaron el dintel de la puerta de la casa, para que al pasar el ángel exterminador respetara la vida de los niños, de los hijos primogénitos de los hebreos. Allí donde viera la sangre, pasaba derecho. Pasaba derecho. Es la imagen de la sangre de Cristo, que nos signa, no ya en el dintel de una puerta, sino que nos signa en nuestra frente. Así como al catecúmeno en el bautismo se le hace la señal de la cruz en la frente, recordándole que es la sangre de Cristo la que le ha liberado de la muerte eterna. Por lo tanto, en esa cruz que se le hace en la frente al catecúmeno, al que se va a bautizar, sea niño, joven, adulto, en el bautismo hay una evocación a la sangre del Cordero que se untó en el dintel de las puertas de las casas de los hebreos. Fue la señal de la liberación. Cristo que nos libera y nos da el don de la vida. Fíjese qué cosa más preciosa. Y la tercera y última imagen, figura, es Elías y el río Jordán. La iglesia tiene una oración de bendición del agua que se usa en la liturgia etíope y que dice:
Tú, Señor, en tiempos de Josué, hijo de Navé, hiciste retroceder las aguas poderosas del Jordán. Tú, ¿quién podrá sostener tu mirada? Manifestaste tu aceptación del sacrificio de Elías en el agua, enviando fuego del cielo. Tú, mostraste por medio de Eliseo el agua de regeneración de la vida, e hiciste que Naamán fuera purificado por el agua del Jordán. Tú lo puedes todo, y nada te es imposible. Concede a esta agua el gran don del Jordán, y que el Espíritu Santo descienda sobre ella. Una oración de bendición del agua que es muy, pero muy hermosa. Recordemos que este pueblo de Israel tuvo dos pasos milagrosos entre las aguas. El primer paso fue el paso del Mar Rojo al salir de Egipto, que lo hicieron con Moisés. Y el segundo paso es el paso del río Jordán, que lo hicieron con Josué. Este río Jordán, que era ya el último obstáculo natural que estaba en medio del camino entre el pueblo de Israel y la tierra prometida. El agua del río Jordán se abre, como se abrió el Mar Rojo. Pasa el pueblo, tocan las trompetas, dan las 7 vueltas a las murallas de Jericó, las cuales se caen por el poder del Espíritu del Señor y conquistan a Jericó, entrando así a la tierra prometida. Es el misterio del agua que purifica y santifica. Por eso, en una de las imágenes que se han evocado aquí, es la del famoso Naamán. Ese Naamán, el sirio, aquel hombre pagano, ¿no?, que había oído que en el río Jordán había un profeta, que era un hombre de Dios, y que podía darle una instrucción de cómo lavarse de su lepra. Y llega allí, y el profeta le dice que debe de limpiarse con el agua de ese río. Al principio lo duda, pero finalmente accede, entra en el agua del río Jordán. Aún siendo el río Jordán un río muy humilde, los que han estado ahí se pueden dar cuenta. Cuando a uno le hablan del río Jordán, uno creería que es un río enorme, y cuando llega ahí es una liniecita de agua, ¿no? Se sorprende y uno dice, ¿este es el río Jordán? Él al principio duda, pero ese río humilde, ese río Jordancito chiquito, comparado con los grandes ríos, ¿no?, de donde él venía, de la Siria, sin embargo, esa agua es un agua de salvación, humilde, pequeñito riachuelo, pero lleno de la fuerza de la gracia, capaz de lavar su lepra. Por eso hay que poner mucho cuidado, queridos amigos, con nuestros ministros, con nuestros sacerdotes. Hay veces pensamos que los sacerdotes con el don de la gracia de Dios en la iglesia son meramente humanos. Cuidado, porque esto es interesante. Cuando alguien entra en el río Jordán, piensa que ese río tan chiquito no hace nada, pero ese río tan chiquito es capaz de lavar su lepra. Un momento muy interesante para nosotros discernir en ese amor, en esa comprensión hacia estos hombres elegidos del Señor, para no menospreciarlos ni hacerlos menos. Otra imagen es la imagen de Elías, que ruega a Dios para que los cielos se cierren. Y los cielos se cerraron y hubo sequía por 3 años. Y al final de los 3 años hubo una efusión de agua por medio de la oración de intercesión de Elías, la cual evitó que todo ese lugar se convirtiera en un desierto muerto. Con esa nube que llegó ahí al monte Carmelo, trae el agua, llueve y hace germinar y da vida en donde parecía que todo ya era muerte. Y ese Elías es imagen de Juan el Bautista, fiesta que celebramos su nacimiento ayer, el precursor del Señor, aquel que en el río Jordán prefiguró también el bautismo. Josué también es una imagen. Josué pasa a ser imagen de Jesucristo.
Luego de la muerte de Moisés, Josué pasa a tomar su mando, pasa a tomar su lugar, porque él es quien va a introducir al pueblo a la tierra prometida. Fijémonos cómo en el libro de Josué 1:11 dice: dentro de 3 días pasaremos el Jordán, que es la imagen de que al tercer día de la muerte de Cristo resucitará. Dentro de 3 días pasaremos el río Jordán, pasaremos a la tierra prometida. Después de Josué, cuando llegaron, se reparten en 12 tribus, para que cada uno tome parte de un pedazo, ¿no?, de la tierra prometida. Y estas 12 tribus son imagen de los 12 apóstoles y de ese nuevo pueblo al que Jesús dio a luz. También está la imagen de Rahab, esa mujer que, aun siendo una mujer pecadora, había ayudado a los enviados de Josué para poder conquistar la tierra prometida. Y esta mujer pecadora es imagen de cada uno de nosotros, que aún estando corrompidos por el pecado, sin embargo, nos abrimos a la gracia de la liberación y queremos colaborar con Jesucristo. Entonces, ese paño rojo que le dieron a Rahab para que lo pusiera en la ventana de su casa y que toda su familia, ¿no?, se concentrara en ella para que cuando pasaran por esa casa en la conquista de este pueblo, no tocaran a nadie de su familia. Es una evocación de lo que sucedió en Egipto, cuando pasó el ángel exterminador y a quienes habían pintado con la sangre del cordero el lindel de la puerta, el ángel pasó de largo y no mató a ninguno de sus primogénitos. Y esta mujer pone ese paño de color rojo que nos evoca la sangre de Cristo como signo de nuestra liberación por la redención de Jesucristo hecha por su sangre. Por lo tanto, queridos amigos, y concluimos con esto, ¿no?, la invitación nuevamente que nos hace el catecismo el día de hoy en estos numeritos sobre esta unidad del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento es una invitación a entender el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento.